Almas condenadas, la selva del Darién. Nunca pensé que mi vida tomaría un giro tan drástico y aterrador. Mi nombre es Marco Vázquez, tengo 34 años y hasta hace poco mi existencia transcurría dentro de los límites de lo ordinario. Trabajaba como ingeniero de sistemas en una ciudad bulliciosa, dedicado a la tecnología y a los códigos que hacían funcionar el mundo moderno. Sin embargo, la estabilidad de mi vida se desvaneció cuando los conflictos comenzaron a asolar nuestra nación, obligándome a tomar una decisión que cambiaría mi destino para siempre: huir en busca de seguridad. La selva del Darién se presentó como una frontera natural imponente, pero también como nuestra única vía de escape. Historias de su densidad y peligro se mezclaban con rumores de pasadizos que conducían a la libertad. Junto con un grupo de valientes, o quizás desesperados, compañeros de viaje, decidí aventurarme en su corazón, esperando llegar a un lugar seguro. Lo que no sabíamos era que nos adentrábamos en un territorio marcado por horrores inimaginables, resultado de un experimento militar secreto que había salido terriblemente mal. Los primeros días en la selva transcurrieron con una tensión palpable. Cada sonido, cada movimiento entre la espesura nos ponía en alerta. Sin embargo, nada nos podría haber preparado para lo que encontramos después. Una mañana, al despertar en nuestro improvisado campamento, nos dimos cuenta de que algo nos observaba. Al principio, pensamos que eran animales, o tal vez otros viajeros, pero la realidad era mucho más aterradora. Nos enfrentamos a seres cuya mera existencia contradecía todo entendimiento humano, entidades que, aunque mantenían una forma vagamente humana, se habían despojado de cualquier semblanza de humanidad. Sus movimientos, torpes y descoordinados, parecían guiados por impulsos primitivos, careciendo por completo de la gracia o intención que caracteriza a las personas. El panorama era desolador, con sus cuerpos marcados por heridas abiertas, laceraciones que desafiaban el proceso natural de curación, dejando al descubierto una visión macabra de carne y desesperación. Sus hoyos, vacíos, sin el menor atisbo de reconocimiento o emoción, se clavaban en nosotros con una intensidad perturbadora, como miradas perdidas en un abismo de eterno tormento. La espantosa realidad se desplegó ante nosotros con una claridad escalofriante. La extensa y enmarañada selva, un laberinto de vida y misterio, se había convertido en el escenario de una pesadilla viviente. Estos seres que en algún momento caminaron como humanos, ahora vagaban como sombras de lo que fueron, transformados en abominaciones hambrientas por los caprichos de un experimento militar secreto y catastróficamente fallido. La denominación de zombies se quedaba corta para describir la magnitud de su tragedia. Eran el resultado de una ciencia desprovista de moralidad y compasión, sujetos de prueba en un juego de poder y ambición que los había reducido a meras cáscaras de existencia, abandonados a su suerte en este olvidado rincón del mundo. Este encuentro nos enfrentó no solo a la amenaza inmediata de estas criaturas, sino también al sombrío reflejo de lo que la humanidad puede llegar a ser cuando la ética es sacrificada en el altar de la curiosidad y la conquista. La selva, un ecosistema que alguna vez simbolizó la indómita belleza y complejidad de la naturaleza, ahora albergaba un oscuro secreto, una zona cero de deshumanización y horror. La ironía era cruel. En su búsqueda por dominar la muerte, este experimento había engendrado una forma de vida que desafiaba la esencia misma de lo que significa estar vivo. El terror se apoderó de nuestro grupo. No estábamos preparados para enfrentar esta clase de amenaza. Nuestra lucha era contra la injusticia y la búsqueda de paz, no contra monstruos sacados de las peores pesadillas. Sin embargo, la voluntad de sobrevivir nos empujó a seguir adelante, utilizando cada recurso a nuestro alcance, cada habilidad adquirida no para el combate, sino para la supervivencia.
en el entorno más hostil. La travesía se convirtió en una odisea marcada por el miedo y la incertidumbre. Cada paso adelante era una victoria contra las probabilidades, cada noche sobrevivida un milagro. Nuestra lucha no era solo contra los seres que acechaban en la oscuridad, sino también contra el hambre, la enfermedad y la desesperación que amenazaban con consumirnos. A medida que avanzábamos, las verdades ocultas de aquel experimento comenzaron a revelarse, cada descubrimiento más horripilante que el anterior. Documentos abandonados en instalaciones secretas desvelaban la magnitud de la tragedia, un intento de crear soldados inmortales que había terminado en un desastre sin precedentes, dejando tras de sí un legado de muerte y sufrimiento. Nuestra esperanza de encontrar una salida se vio cada vez más lejana y sin embargo no podíamos permitirnos renunciar. La selva, con sus secretos y horrores, también escondía la promesa de libertad, un recordatorio constante de que incluso en los lugares más oscuros, la luz de la esperanza puede encontrar su camino. Una noche, mientras vigilábamos en turnos, la tensión entre nosotros creció. El miedo y la incertidumbre se apoderaban de nosotros, desgastando el fino hilo de esperanza que nos mantenía unidos. Fue entonces cuando Sofía, la bióloga de nuestro grupo, dijo algo que nos heló la sangre. No todos los sonidos que escuchábamos provenían de fuera del campamento. Algo o alguien estaba moviéndose entre nosotros, escondido en las sombras apenas más allá de la luz de nuestra pequeña fogata. Nos levantamos de un salto, encendiendo linternas y apuntando hacia donde Sofía había indicado. Al principio solo vimos las tiendas y los árboles balanceándose suavemente con la brisa nocturna. Pero entonces una figura se despegó de la oscuridad, avanzando lentamente hacia la luz. Era uno de los seres, pero a diferencia de los otros, este parecía diferente. Su mirada no estaba completamente vacía. Había un atisbo de conciencia en sus ojos. Antes de que pudiéramos reaccionar, la criatura habló, o al menos intentó hacerlo. Su voz era un murmullo, apenas se entendía, pero entre los sonidos distorsionados captamos una palabra que nos dejó paralizados. Ayuda. En ese momento, comprendimos que la tragedia de estas criaturas era aún más profunda de lo que habíamos imaginado. No todos habían perdido completamente su humanidad. Algunos, atrapados en cuerpos que ya no controlaban, luchaban desesperadamente por recordarnos quiénes habían sido. La historia tomó un nuevo giro, uno que nos obligaría a enfrentar no solo los horrores de la selva y sus monstruosidades, sino también las sombras de nuestra propia humanidad. ¿Cómo podríamos seguir adelante sabiendo que entre esas criaturas hambrientas había almas clamando por liberación, por un final a su tormento? La lucha por la supervivencia se convirtió en una búsqueda de redención tanto para nosotros como para aquellos que habían sido arrastrados a este infierno viviente por los errores de la humanidad.